Pensemos, sí es una secuencia. Pensemos que esto es el mundo, ¿no? ¿Y por qué siempre pensamos que estamos aquí y los cuerpos caen? Si la gravedad y la gravedad y... Es que es la gravedad, es una ley independiente, pues ¿por qué no pienso que estoy acá? Y entonces el cuerpo sube. O sea, ¿por qué creer que cuando yo esto está cayendo? ¿Y qué tal si estoy abajo del mundo y está subiendo? Bachelard es el que se saca esta movida con Newton y lo hace pomada, ¿no? Claro. Está diciendo, bueno, si está en gravedad y si está en Newton y está en una ley, entonces ¿por qué no estamos acá? Porque al mismo tiempo que nosotros hoy estamos aquí, en China están acá. Entonces, para nosotros están cayendo, pero para ellos están subiendo. ¿Sí? O sea, lo que Bachelard, ¿no? Por si lo quieren seguir en Twitter, no es cierto. Bachelard, ¿no? El francés, inspirador de Lacan y de Foucault, o sea, así, no, Lacan, Foucault, Bachelard. O sea, antes que Lacan, Foucault, entonces Bachelard, Gastón Bachelard, ¿no? El maestro, Canguilhem, Hippolyte, Bachelard, es esa escuela francesa densa, ya desde la cual puede Bergson, desde la cual puede pensar después Lacan, etc., ¿no? Bueno, Bachelard va a decir, así muy breve, lo que le faltó a Newton, que me encanta su teoría de la caída de los cuerpos, es que se quedó a medias porque no nos explicó el ascenso de los cuerpos. ¿Sí? ¿No? Pues, mira cómo cae, ¿no? Mira cómo cae. Pues sí, ¿y cómo sube? ¿No? Entonces, Bachelard dice, y no es tan difícil, simplemente hay que voltear la teoría de Newton. Y ya se pone como a verle el anverso a Newton, una cosa así. Entonces está a decir, pues es lo mismo, pero al revés. O sea, como nos explicó que bajan, así suben, ¿no? Pero hay que comprender que no necesariamente estamos arriba de la Tierra, o sea, porque si no estamos, pues, o sea, el físico que sigue diciendo que los cuerpos caen, entonces nos está diciendo que la Tierra es plana, ¿no? Entonces, porque, bueno, no que ya redonda y que ya avanzamos un buen y aún así luego Bachelard dice que la Tierra no es redonda, sino que son triángulos puestos, ¿no? Dice, bueno, no, pues en realidad la Tierra no es redonda, son como 4 prismas rotando, así. Dice, pero es una explicación que se puede construir, como que se pueden construir más. O sea, pero de que es redonda ya también, o sea, a lo que voy, ¿sí? Es que la sociogenética y Bachelard y la epistemología contemporánea nos permite comprender que no hay leyes naturales de las cosas, ¿sí? Que son construcciones históricas, ¿sí? Que la ciencia no ha parado de construir explicaciones sobre el mundo en el que estás, ¿sí? Pero es como parar con la idea de que vamos a descifrar la verdad sobre la naturaleza. Más bien, la naturaleza nos permite, nos da condiciones para pensarla e interpretarla históricamente desde las posibilidades que tengamos. Marx, ¿no? Eso es lo que Marx no se cansó de decirle a Hegel, ¿no? Así como, pero bueno, en este sentido, y por ahí va, la idea de que se construye la realidad, ¿sí? Por eso es, porque se puede ver de múltiples formas al mismo tiempo, ¿sí? Y pues si no, pregúntenle, no sé, a un banquero cómo ve a un indígena y a los zapatistas, para volver y no dejarlos en paz, cómo ven a los indígenas y a los universitarios cómo ven a los... O sea, es el mismo objeto, pero visto de un montón de formas diferentes. Entonces, ¿qué nos está diciendo Piaget? ¿Que de qué se trataría? De no quedarnos con una sola forma de ver las cosas, ¿no? Entonces, esa es como su tirada, pues, ¿sí? Porque, ¿qué nos va a decir Piaget? A mayor interacción, puedes ver más niveles, más capas, ¿sí? Y en este sentido, ya podríamos ir saltando a la idea de sistemas complejos, ¿no? O sea, con eso tiene que ver la idea de la complejidad, con ir pudiendo, bueno, entre más cosas, ir pudiéndole ver más niveles, ¿sí? Más formas a las cosas, ¿sí? Y entonces, ¿qué nos va a decir Piaget? Que un sujeto inteligente es aquel que puede ver de cada vez más formas las cosas. No un güey que saca 10 en el examen. Ese güey es el que vio la misma que el maestro. Entonces, en realidad, es el es el más güey, ¿no? ¿No?
Entonces, en realidad, o el que sacó en el WISE tanto puntaje, entonces, o sea, eso no es inteligencia. Quitémonos la idea de que inteligente es un güey que responde un test que hizo un gringo hace 50 años sobre el internet. O sea, eso no es inteligencia, ¿sí? O sea, esas ideas ya, o sea, no se pueden sostener en siglo XXI, son insostenibles, ¿no? O sea, si antes la sostenía un petardo, como Chomsky, hoy en día ya, o sea, ya pasó Bachelard, ya pasó Freud, ya pasó, o sea, como tantos ferrocarriles ya recorrieron las líneas del pensamiento que ya no se sostienen, ¿no? Entonces, bueno, esa parte, ¿no? Y para nuestros fines de la América Latina, después de esta idea bachelardiana que siempre es como fascinante, ¿no? Así como decir, oh, es cierto, Bachelard, ¿no? Claro, es la parte, ¿no? De que para que yo pueda percibir, ¿sí? Por eso no hay cuestiones innatas, ¿no? ¿Por qué? Porque el innatismo supone que se empieza desde cero, ¿sí? Piaget tiene una frase ahí en el libro Biología y Conocimiento, si lo quieren está en la red, si quieren se lo subo ahí al evento, como la bibliografía. No, no se encuentra toda en la red, para que tampoco sigamos diciendo que en la red está todo, pero sí les puedo subir los títulos, y ustedes ya los pueden buscar en bibliotecas, porque pues, todavía las bibliotecas tienen mucho más información que la red. Bueno, en este sentido, una frase genial de Piaget nos va a decir: no hay cero, ¿no? Va a decir que el cero es un concepto, pero que en una experiencia, digamos, inteligente, no hay cero. ¿Cómo? ¿No? Así, ¿a qué se refiere Piaget con que no hay cero? Porque el cero nos hace creer que detrás de él no hubo nada, ¿sí? Entonces, piensen en un cero en sentido, digamos, nietzscheano. Pues un cero es Dios. Dios hizo todo. Y antes de Dios no había nada, ¿no? Dios empezó con todo. Esos son pensamientos fáciles, nada científicos, ¿sí? De cuando no hubo nada y ahí empezó todo, Piaget dice, eso nunca pasó. Es decir, el universo mismo ha sido un previo, tras un previo, tras un previo, tras un previo. O sea, antes que un cero, siempre ha habido condiciones previas. Ese concepto es el que quiero salvar para los fines que nos quedan. Condiciones previas. Piaget nos va a llamar esquemas previos, pero ya cuando digo esquemas previos ya se refiere a que son mentales, ¿no? Como conceptos previos. Pero para que haya conceptos previos en mi cabeza, tuvo que haber condiciones previas. Entonces, ¿cuál sería la diferencia? Que los esquemas están acá, en el sujeto, ¿no? Y las condiciones están acá, en el mundo, por así decirlo, ¿sí? Entonces, a lo que va Piaget es que hay una cuestión previa. Por eso es que dice que no hay cero, porque antes del cero hubo algo que nos hizo pensar en que había un cero, ¿no? Pero en realidad, a lo que voy, es que yo no puedo pensar nada de la nada, lo tengo que pensar desde una inquietud anterior que tengo, ¿sí? O sea, siempre pienso desde antes, ¿sí? Con algo tengo que pensar, ¿no? Entonces, cuando dicen, oye, Javier, pero cuando yo tenía así, bueno, cuando no tienes esquemas previos, sí hay condiciones previas, tus padres, ¿sí? ¿Y cuáles son tus condiciones, o bueno, las condiciones previas de todos? El esperma y el óvulo de mamá y papá. ¿Y cuáles son las condiciones previas del esperma y óvulo? El cuerpo de papá y el cuerpo de mamá. ¿Y cuáles son las condiciones de papá? Pues la de los... y así, pues. ¿Y cuáles son las condiciones previas del primer humano que hubo? No hay punto cero, nunca hubo el primer humano, ¿sí? O sea, es como quitarnos la idea de 1, 2, 3, 4, 5 y cuestiones como que se superan por completo, ¿sí? En realidad, lo que nos diría Piaget es que se está reactualizando todo, y eso es como muy también de Marx, ¿no? Que todo se está reactualizando al mismo tiempo. Es decir, ahí vuelvo a la idea del pool genético o la alberca genética, ¿no? Cuando yo nazco, reactualizo todas las características de todos mis miembros previos.
O sea, también Piaget y su sociogenética están desmintiendo la idea de una genética heredada de los progenitores, ¿sí? O sea, no es que yo soy una fotocopia de mi papá, ¿no? O de mi mamá, o qué sé yo, sino que cada que nace un nuevo ser, ¿sí? Se ponen en juego todo el pool genético, pues, ¿sí? O sea, todos los previos que hay en esa información genética. Entonces la idea de que uno nace con cosas, o sea, esa genética innatista en realidad no es científica, es política, es biopolítica, porque con un discurso biológico genético justifican una dominación política. ¿Y cuál es? Nació loco, nació criminal, ¿sí? Nació estúpido, ¿sí? Nació tal, ¿sí? O sea, son, de nuevo, son respuestas simplistas, ¿sí? Para negar la complejidad, que ya estamos llegando a ese terreno. Esto que estamos viendo, que ya estamos, eso es complejidad, eso es pensamiento complejo, pues, ¿sí? Eso es lo que Piaget, digamos, nos está posibilitando, tal cual. Entonces, bueno, retengamos la idea de las condiciones previas, ¿sí? Como lo formula ahí Piaget, nos va a decir, no hay desarrollo sin génesis, ni génesis sin desarrollo. Es como una formulita lingüística que se saca buena, ¿no? Es decir, no puedo pensar algo que se desarrolla sin su previo, ¿sí? Y no puedo pensar un previo sin desarrollo anterior. O sea, nada nace de la nada, nada nace porque sí, ¿sí? O sea, todo viene como por algo detrás que lo posibilitó, que lo permitió, ¿sí? Ahí, por ejemplo, piensen mucho en el genio freudiano, cuando nos dice que el psicoanálisis es un síntoma del capitalismo. Sin capitalismo, el psicoanálisis nunca hubiera surgido. Tuvo que haber un modo de producción o un régimen de verdad tan lamentable que permitiera surgir al psicoanálisis. Si no hubiera habido ese nivel de represión sexual, pues no hubiera tenido que haber un médico que hablara de la represión sexual. O sea, es como una cuestión así. O sea, tiene que haber condiciones previas para que surja alguien que hable sobre esas condiciones materiales de posibilidad que lo permiten, pues. El que estemos platicando esto, si no hubiera Chomsky, neurociencia, conductismo, las universidades funcionaran, todos no hubiera método de manual, test, pues no estaríamos hablando de esto, estaríamos subiendo la montaña o no sé, o haciendo otra cosa, ¿no? Pero bueno, justo las condiciones que están aquí, no sé qué, nos interesen estas cosas que son síntomas en términos de psicoanálisis de nuestro tiempo, pues, ¿sí? Entonces, por eso ahí mismo pueden decir que son esas condiciones previas y desde ahí uno va interactuando con esas condiciones previas, va formando sus ideas y puede ir, digamos, conceptualizándolas, puede ir ordenándolas, ¿sí? Entonces podríamos decir que en realidad las cosas no tienen un solo orden, no tienen una sola forma de ordenarse, ¿sí? O sea, son como varias posibilidades de ordenarse y uno, en la medida en que interactúe con ellas, puede ir viendo varios órdenes y la complejidad es ver todos los órdenes, bueno, no todos, varios órdenes al mismo tiempo, ¿sí? Entonces, bueno, esa parte. Para cerrar este punto, entonces, el innatismo supone que nacemos ya con las cosas. O sea, innato es creer que no hubo interacción. O sea, que yo ya nací o con mi locura, o con mi patología, o con mi potencia. Cuando ven al niño, ¿no? Yo me acuerdo porque alguna vez como psicólogo clínico, ¿no? Decía, es que nació porque era un chavito que tocaba el piano así, pero yo dije, ay, bueno, es que nació como su abuelo. Yo, a ver, señora, ya eso ya no tiene ningún sentido. O sea, si fuera del papá, le explicaría a Piaget, pero ¿cómo que nació del abuelo? Así. Y yo, o sea,
o que más bien hay una pedofilia ahí. O sea, más bien tuvo un lapsus, señora. ¿Sí? No, entonces, digo, ¿cómo? O sea, su papá toca el piano, usted toca el piano. No, el abuelo. Le digo, ay, ¿cómo lo empecé a tocar? Es que vivió en casa de mis papás muchos años cuando nos fuimos. Sí, sí, le enseñó. No, pero ya lo traía. Señora, interactuó con el piano y con el mediador sociocultural o con el otro sujeto que le fue enseñando el piano y el objeto y por eso lo sabe tocar muy bien, pero no es que como que nació con esa capacidad, sino que en la interacción la fue desarrollando porque el abuelo tocaba de puta madre y entonces por eso le enseñó muy fácil, porque era un tipo viejo que tenía muchísimos esquemas cognitivos sobre el piano y pudo enseñarle más rápido y más fácil a un niño que también, al no tener los esquemas de prejuicio, de yo no puedo, y la música, yo nunca, yo soy un torpe, no sé qué, pues no trae esos complejos y entonces puede soltarse más rápido, pues, ¿sí? Entonces, ahí está también una idea que no estaba aquí en el guión, pero que es muy pelletana, también dejar de pensar que el niño es un estúpido. El niño, al no traer tantos prejuicios, porque muchas veces los esquemas no son conocimiento, son prejuicios sobre las cosas, desgraciadamente, ¿sí? Pues me acuerdo en las clases cuando decían, es que son mis esquemas, Javier, no, esos son por los prejuicios. Un esquema es capacidad de ver complejidad, bla, 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 es como el término Piagetano, eso más bien es puro prejuicio, ¿no? Pero bueno, en ese sentido, Piaget lo que está diciendo, y es al punto que voy, que es una ley de la complejidad, pero vean ya, o sea, pues no que no hay leyes. No, es que es muy distinto que diga la ley de la naturaleza llueve por n más f más b, ¿no? A que diga la ley de la complejidad, que es la que voy a enunciar, que Piaget va a decir que una ley de la complejidad, que en realidad es de Vygotsky lo dijo primero, pero Piaget no se enteró y después lo dijo. Bueno, dice que no se enteró. Vayan ustedes a saber. El punto es que, ¿cuál es esta ley de lo complejo? Todo, ¿no? Es simple y al mismo tiempo complejo, ¿sí? Cualquier cosa al mismo tiempo es simple y al mismo tiempo es compleja. Cualquier cosa, ¿sí? Empiezo a leer una cosa que nunca leo, ¿no? Es como muy difícil, es como muy abstracta, tal, ¿sí? Pero al mismo tiempo es muy simple porque pues entiendo puras cosas como muy básicas. Entonces, ay, güey, pues sí, ya lo entendí, ¿sí? Lo leo de nuevo y le voy comprendiendo más. Ay, güey, está bien complejo esto, pero lo leo más rápido, es más fácil. ¿Me explico? O sea, al mismo tiempo es simple y al mismo tiempo es complejo. Entonces, el niño, al mismo tiempo, es muy complejo porque puede entender más rápido mucho más cosas, ¿sí? Y al mismo tiempo es simple porque se les puede transmitir fácilmente. El adulto, si bien le va, ¿no? Al mismo tiempo puede aprender cosas más rápidas porque es simple, ¿sí? Y profundizarlas más porque tiene más recursos para verle más complejidad, pues, ¿sí? O sea, entonces, lo que hay que desmentir ahí es que es un ciclo ascendente de lo simple a lo complejo. Esto es algo importante para salvar al buen Piaget, porque el primer Piaget, el Piaget de la biología, porque Piaget es biólogo, eso se me olvidó decirles, porque dicen, es pedagogo, es psicólogo, jamás, es biólogo, ¿sí? Y en realidad luego él se desmarca, rompe con la biología y va a decir, soy epistemólogo, y así, amo, así, gato humano. Entonces, bueno, y el güey pone un instituto de investigaciones epistemológicas en Ginebra, ¿no? Y es como un logro, todavía siguen ahí. Varios maestros del CIMBESTAB, el Gerardo Hernández, que le mandamos un saludo aquí en la cámara, él estudió en Ginebra con el buen Piaget, ¿no? Saludos, Gerardo. Entonces, bueno, ahí ese primer Piaget, que todavía no hace el instituto de investigación y así, o sea, el biólogo que empieza. Pero cuando yo les digo joven Piaget, no es como en este sentido teórico del joven Foucault o el joven Freud, de que ya es tan grande, o sea, como él dirían, el joven Javier. No, el joven Piaget tenía 15 años en realidad. Piaget hace su primer artículo a los 15, ¿no? Piaget trabajaba en un museo de biología a los 9 años. Sí. Yo pensando en los 15 años. Claro, ¿no? No,
a los 20, Piaget ya tenía publicados artículos de biología. Entonces, bueno, el joven Piaget, en realidad, o sea, literalmente es un joven, pues, ¿no? Entonces, Piaget, no sé, ¿no? O sea, pero de lo que yo sé, es el científico con mayor cantidad de publicaciones. O sea, el tipo publicó 80 y tantos libros científicos, ¿no? Y artículos, más de 500, ¿no? Eso lo pueden encontrar en uno de sus biógrafos, que es un anarquista piagetano